Para esta muestra vamos a utilizar estos tubos. Aquí tenemos estos dos tubos que son los tubos anchos y vamos a utilizar dos. Estos son de la misma medida y tienen 6 centímetros de diámetro o 6 centímetros de ancho. Y aquí tenemos el tubo que es el tubo angosto y este tiene un diámetro de 3 centímetros con 8 milímetros. En esta ocasión vamos a hacerle lo que es la boca de pez al tubo más angosto y se lo vamos a hacer por los dos lados, por aquí y por acá. También lo que vamos a hacer es usar estos tubos anchos para ponerlos así de esta forma. Los vamos a puntear y vamos a ver qué medida o cómo podemos sacar la medida para cortar lo que es el tubo, y que de esa forma, una vez que ya hagamos hecho las bocas de pez o los resaques de boca de pez y lo metamos ahí, nos quede lo más ajustado posible o lo más exacto posible, y que no desperdiciemos material por temor a que cortemos y que después a la hora de ensamblar pues ya no nos quede bien, o quede mucho espacio, o quede muy abierto de un lado o del otro. Así es que vamos a ver cómo sacar la medida para poder cortar ya sea 1, 2 o 3 o la cantidad que sea que vayamos a ocupar, y que de esa manera a la hora de ponerlo nos quede lo más exacto posible. Lo que vamos a ocupar nada más va a ser el diámetro del tubo más angosto. Aquí lo tengo yo y tenemos la medida del diámetro, ya lo he dibujado en una libreta y este sería el diámetro. Lo largo de las líneas no importan, pueden ser más largo o más corto, porque esto nada más va a ser para apuntar la medida que vamos a tomar de aquí o la medida a la cual vamos a cortar lo que es el tubo. Entonces dijimos que el diámetro del tubo más angosto al cual le vamos a hacer las bocas de pescado tiene 3 centímetros con 8 milímetros y aquí lo tenemos ya anotado. Pues bien, para saber la profundidad que le vamos a hacer a lo que es la boca de pez del tubo más angosto, que en este caso se tragaría al tubo más ancho, pues aquí ya tenemos lo más importante, que sería el diámetro de este tubo, y vamos a ubicar los puntos importantes que serían estos. Entonces vamos a utilizar lo que es el tubo ancho, y el tubo ancho lo que vamos a hacer es nada más irlo metiendo de esta forma, sin que este tubo ancho rebase estos puntos que serían los límites. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser esto, lo vamos a ir metiendo. Y aquí tendríamos ya en el límite, tenemos los puntos libres. Si lo metemos de más, entonces ahí ya rebasaríamos los puntos y ya no tendríamos forma, o si nada más tomamos como referencia un punto y el otro no, pues estaríamos metidos de un lado. Entonces vamos a hacerlo de esta forma y ahí ya estamos en los límites, sin dejar que el tubo ancho rebase los puntos. Nada más vamos a hacer entonces la marca. Y prácticamente ya tendríamos ubicada, o ya sabríamos exactamente la profundidad de la boca de pez para lo que es el tubo angosto al cual se la vamos a hacer. En este caso nada más necesitamos hacerlo de un lado y pues ya nada más del otro lado también tomamos esta misma referencia, pero pues ya que estamos aquí lo vamos a hacer del otro lado de una vez. Y nuevamente lo metemos el tubo ancho. Y ya tendríamos ahí los dos lados. Ahora lo que vamos a hacer nada más ubicar más o menos aquí el centro. Aquí yo he pintado un poco una línea, pero nada más hacerlo por la parte del centro. Y vamos a medir qué tanta profundidad tenemos. Tendríamos aquí en este caso 7 milímetros de profundidad. Nada más ocupamos un lado, igual si lo queremos medir del otro pues está bien, pero medimos de un lado y ya nada más aumentamos el doble si vamos a hacer los cortes por los dos lados o si nada más es uno. Y ya hemos anotado aquí lo que es profundidad de la boca de pez, 7 milímetros.
Ahora lo que vamos a ver es a qué tipo de medida vamos a cortar lo que es el tubo y que de esta forma nos quede ya exacto a la hora de ensamblarlo, ya haciendo también lo que son las bocas de pez. Ya tenemos aquí punteados lo que son los dos tubos y ahora vamos a sacar la medida. Tenemos aquí una medida más o menos al centro de 18 centímetros. Si yo corto el tubo a 18 centímetros, cuando haga los resaques para las bocas, entonces a la hora de meterlo ya no va a quedar bien y vamos a desperdiciar material. Entonces lo que vamos a hacer es tomar en cuenta primero esa medida de 18 centímetros. Tenemos aquí ya los 18 centímetros y le vamos a aumentar 1.4 milímetros o 1 centímetro con 4 milímetros y nos va a dar un total de 19 centímetros con 4 milímetros. Ese aumento se lo estamos dando por estas profundidades. La profundidad que ya habíamos tomado es 7 milímetros y como en este caso le vamos a hacer los resaques por las dos partes, entonces vamos a tener que aumentar el doble, que serían 14 milímetros, uno de este lado y otro de este lado, y es por eso que estamos aumentando 1.4 milímetros. Y ya tendríamos aquí la medida definida para poder cortar el tubo, después hacer los resaques y que a la hora de insertarlo pues nos quede lo más exacto posible el acople. Ya tenemos aquí cortado el tubo a la medida 19,4 milímetros y si lo ponemos aquí pues jamás va a entrar porque le hacen falta precisamente los resaques de la boca, así es que vamos a hacérselos. Ahora vamos a hacer rápidamente lo que es la plantilla y tenemos aquí entonces el diámetro del tubo más angosto, lo vamos a multiplicar por 3.1416 y automáticamente nos va a dar toda la circunferencia o toda la medida que redondea el tubo. Y aquí tenemos las medidas que nosotros estamos utilizando, nos da de diámetro 3.8 por 3.1416 y prácticamente nos está dando 12 centímetros, es muy poquito lo que falta, así es que vamos a dejarle en 12 centímetros. Y tenemos aquí ya dibujada lo que es la plantilla. De esta línea hacia abajo no tiene tanta importancia porque nada más es para que nos permita acoplar perfectamente bien la plantilla. Tenemos aquí esto que sería el diámetro y tenemos esto que sería la circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es marcar una línea con la profundidad que ya habíamos tomado anteriormente, que son 7 milímetros, y vamos a hacer dos puntos ubicando la profundidad y después vamos a hacer una línea. Tendríamos entonces ya 7 milímetros de profundidad. Ahora lo que vamos a hacer a esta misma zona de la profundidad y a lo largo vamos a dividirlo en 4 partes o en 4 espacios iguales. Así es que vamos a tomar esta medida que serían 12 centímetros entre 4 nos daría de a 3 centímetros. Vamos a hacer las marcas a 3 centímetros y después a hacer las líneas. Ya tendríamos entonces las marcas 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Ahora vamos a hacer las líneas. Y ahora por último vamos a hacer los recortes y los vamos a hacer de esta forma. Al hacer los recortes igual podemos recortar nada más hasta esta parte, que al fin y al cabo toda esta parte de abajo nos terminó sobrando y no tendría ningún sentido dejarla, o bien podemos dejarla, eso ya no importaría porque lo importante estaría aquí y dejar otro pedazo hacia abajo para que nos permita acoplar muy bien la plantilla.
Pues bien, ahora ya nada más vamos a tener que acoplar la plantilla a la pura medida del tubo, de esta forma, procurando que las puntas de la plantilla siempre queden a ras con lo que es el tubo. Vamos a acoplarla, vamos a marcar y posteriormente vamos a cortar. Pues bien, tenemos ya aquí todas las marcas de los dos lados y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a hacer los cortes en 4 partes, o serían 4 cortes. Ubicamos el disco, hacemos un corte procurando llegar hasta este límite donde termina la línea y vamos a hacer otro corte ahí, y de esa misma forma haremos todos los cortes. Ya tengo aquí cortado lo que es el tubo por los dos lados, ya le hemos hecho la boca. Y uno de los errores que se pueden presentar, o una de las equivocaciones que podemos cometer y por lo tanto desperdiciar material, sería esta: que a la hora de querer meterlo no nos va a acoplar o no va a entrar porque las bocas no están bien alineadas. En este caso tienen que estar bien alineadas para que el ensamble pueda ser correcto o pueda entrar perfectamente bien. Si no, de un lado lo podemos meter, pero del otro lado va a quedar chueco y pues no va a entrar. El error está en que no hicimos una línea recta para de esa forma guiarnos y marcar con la plantilla del otro lado la boca. En este caso aquí tenemos uno nuevo y ya hemos marcado aquí de un lado con la plantilla, y lo que vamos a hacer es marcar un punto de referencia. Podemos marcar ahí, y lo que vamos a hacer es una línea para marcar con la plantilla del otro lado. Esta línea va a ser de referencia, pero tiene que ser una línea recta y que quede bien derechita, y para eso voy a utilizar lo que es un ángulo. Entonces, ya teniendo eso, ya tenemos la línea de referencia, y ya nada más acá vamos a acoplar la plantilla exactamente con esa misma línea de referencia. La tendríamos ahí, la ubicamos, y ahora sí podemos marcar y vamos a volver a cortar y vamos a ver cómo nos queda. Aquí tengo el tubo ya marcado, y como podemos ver, estas líneas o este punto nos tiene que coincidir de la misma forma con este. Aquí le pinté en color rojo, y estas dos líneas llegan a un punto en el que tiene que coincidir de la misma forma con este, pero le podemos hacer así: marcamos con la plantilla de un lado, luego hacemos una línea, y esa línea nos va a servir de referencia para poder colocar la plantilla de la misma forma que acá. Y ahora vamos a hacer los cortes para ver cómo nos queda. Ya hemos cortado, y ahí tenemos la línea que hicimos anteriormente, donde ubicamos la referencia para poner la plantilla, y nos quedan los cortes exactamente con la misma referencia, bien alineados, para que a la hora de meterlo pues no tengamos ningún problema y no se desperdicie material. Y aquí tenemos los dos tubos, uno con el error y el otro sin el error, y como podemos ver, este es el del error, y ahí tenemos que está desalineado. Todo el contrario, pues nos queda alineadas las bocas. De esta forma están completamente alineadas, y ahora vamos a insertarlo ahí para ver qué tanta exactitud nos da. Antes de meter el tubo, lo que podemos hacer también es quitarle un poco lo que es la rebaba. En realidad no le vamos a quitar mucho. Si hacemos el corte bien, no vamos a quitarle mucho, nada más vamos a quitarle ligeramente la rebaba o un poquitito lo que estorbe, porque si le quitamos de más, pues lo vamos a abrir. Entonces ya lo tenemos aquí y vamos a meterlo.
Y como pueden ver, no me cuesta mucho trabajo meterlo. Aquí ya nada más si se atora un poco será por la altura, que tenemos que medir el punto a donde queremos llegar con el tubo, y de este lado igual, para que pueda quedar suave. Y ya de esta manera tenemos un cierre aceptable o bueno para poder soldar sin problemas. Y también tenemos la forma en cómo podemos sacar la medida para hacer los cortes de los tubos, y de esta manera cuando hagamos el resaque de la boca y lo ensamblemos, pues nos quede de esta forma o aceptablemente bien. Pues bien, eso fue todo por este video, y antes de irnos quiero mandar un saludo para un buen amigo, para Jorge Ferruza, un saludo muy cordial para él. Y nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que si les gustó el video pueden apoyarnos con el poderosísimo like, y nos vemos próximamente en un nuevo video.